Vamos a continuar con el curso de geometría analítica. Anteriormente estuvimos trabajando con el plano cartesiano y para poder buscar la distancia entre dos puntos en un sistema bidimensional, tengo que auxiliarme del plano cartesiano. Entonces, nos dice, damos los puntos P1, observamos aquí X1, Y1. Esto es un punto, es un ordenado que está en el plano cartesiano. El punto 2, X2, Y2. Determina la distancia. Lo que vamos a estar haciendo aquí es graficando estos puntos en el plano cartesiano. Vamos al plano cartesiano ya. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Recuerden que para acá tenemos X negativo, están los Y negativos, los X positivos y los Y positivos y los X positivos. Graficando el primer punto. El primer punto dice X1, X1 y Y1, que sería. Este es el punto 1. Este es el punto 1 aquí. Graficando el punto 2, el punto 2 nos dice X2 y Y2. Vamos a colocar Y2 acá. Recuerden que no estamos dando valores, sino estamos buscando la distancia entre esos dos puntos. Aquí tenemos nuestro punto P2. Y quedó determinar la distancia que de ese punto P1 a este punto P2. Aquí observamos que se forma un segmento aquí, que esta es la distancia que quiero determinar. Esta distancia de aquí es la que quiero determinar. Ahora, si yo trazo una línea discontinua desde el punto P1 hasta esta línea que sea perpendicular, formaría un triángulo. Si yo trazo aquí, de esta línea hasta ese punto, aquí es un dicho que lo voy a llamar Q, punto Q. Y auxiliándome del teorema de Pitágoras y buscando dicha distancia, puedo buscar la distancia entre esos dos puntos. Primero, tengo que saber que la distancia, que el teorema de Pitágoras es esto. El teorema de Pitágoras nos dice que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Por lo tanto, entonces, como D viene siendo la distancia al cuadrado, es igual a ¿qué? A esta aquí, a la distancia que hay desde P1 hasta P2. Distancia de P1 hasta P2. Por lo tanto, la distancia es igual desde P1 hasta P2 al cuadrado. Tenemos otra distancia. La distancia que hay desde P1 hasta aquí es un cateto. Entonces digo que el cateto A es igual a la distancia desde P1 hasta Q al cuadrado. Entonces, aquí la distancia desde Q hasta P2 o desde P2 hasta Q viene siendo B. Aquí viene siendo B, B al cuadrado es igual desde P2 hasta Q al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la distancia al cuadrado, que es P1 hasta P2, y la distancia desde P1 hasta P2 al cuadrado es igual a este cateto que sería desde P1 hasta Q al cuadrado más desde P2 hasta Q al cuadrado. Ahora, ya observando, queremos saber cuáles son las distancias. Queremos saber la primera distancia. La primera distancia sería que en función a esto, aquí la distancia de la distancia que hay del P1 hasta Q sería entre X2 menos este X1, porque es una distancia total desde el centro de aquí, desde aquí, hasta aquí hay una distancia total, menos esta distancia pequeña. Por lo tanto, la distancia aquí sería X2 menos X1. Esa es la distancia pequeña. Tenemos otra distancia, que desde aquí hasta el punto P2, observamos que viene siendo Y. La distancia total, Y2 hasta el centro,
y le quito este pedacito. Por lo tanto, aquí sería Y2 menos SY1. Ahora podemos ya sustituir dicha distancia. Yo digo entonces que desde el punto P1 hasta Q, que es al cuadrado, es igual a ¿qué? A esta distancia. A esta distancia. X2 menos X1 al cuadrado. Tengo otra distancia, que es la distancia desde P2 hasta Q al cuadrado, que viene siendo Y2 menos Y1 al cuadrado. Y si yo sustituyo estos valores, los sustituyo por esto y también sustituyo la D, por esto tengo una fórmula para encontrar la distancia entre el punto 1 y el punto P2. Entonces yo digo que esto aquí viene siendo D al cuadrado, que es igual a que la distancia X2 menos X1 al cuadrado, más desde el punto P2 hasta Q, viene siendo Y2 menos Y1 al cuadrado. Si elevo ambos lados, raíz cuadrada, porque lo que me interesa es la distancia, no es una distancia al cuadrado, me interesa una distancia. Entonces, elevo ambos lados a la raíz cuadrada, ambos lados. Aquí podemos cancelar la raíz con ese exponente y entonces tengo aquí que la distancia sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y con esta fórmula es que podemos encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema bidimensional. Es una fórmula bastante práctica para uno utilizarla porque nos dan dos puntos, sustituimos los valores y encontramos la distancia. También esta fórmula la vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando buscando la distancia de un punto a la recta, cuando estemos trabajando buscando la distancia desde un punto hacia una directriz, buscando la distancia de los ejes focales y así sucesivamente. Es importante trabajar con distancia entre dos puntos porque abarca mucho en el área de la geometría analítica. Pues nada, vamos a ver si podemos realizar unos ejercicios con respecto a esto de distancia entre dos puntos en un sistema bidimensional. Ya ustedes saben. Y esperen los videos ahí y no se te olviden activar la campanita, que es importante. Es importante que tú actives la campanita. ¿Por qué? Porque activando la campanita tú puedes no estar pendiente de los videos y te llegan las notificaciones. Y también otra cosa, que si este video te interesó mucho, dale un like. Otra cosa también, si no entiendes algunas cosas, devuelve el video, pero también deja tu comentario que es importante para mí. Chao.